Estudio de Bienvenidos a este episodio de Conectando Generaciones, Escuela para Padres de Preparatoria y Universidad Unilíder. En este episodio nos acompaña el doctor Ricardo Galván, un invitado muy especial para abordar el tema de la salud de los adolescentes, hábitos que preocupan. Bienvenido, doctor Galván. Muchas gracias por invitarme. Me permito platicarles un poquito de la experiencia del doctor. Él es pediatra y neonatólogo en el Hospital Infantil del Estado de Sonora. También tiene un diplomado en neurología neonatal en el Instituto Nacional de Perinatología. Es máster en el asesoramiento educativo y familiar por la Universidad Villanueva de España. Ejerce en la institución pública en diferentes hospitales, como en el Hospital Ignacio Chávez, Hospital Fernando Ocaranza y el Hospital Infantil del Estado de Sonora. Perteneciente al cuerpo médico del Hospital San José de Hermosillo, expresidente de la Asociación de Neonatología del Estado de Sonora. También es presidente de la Asociación Médica de Hermosillo y presidente de la Sociedad Médica de Hospital San José. Nos da mucho gusto, muchas gracias, doctor Galván, por aceptarnos esta invitación. Y bueno, es uno de los pediatras más reconocidos de aquí de Hermosillo y de todo el estado. Muchas gracias por eso. Bueno, doctor, vamos a entrar ahora sí en el tema. Pues a los padres de familia nos preocupa demasiado la salud de nuestros adolescentes y jóvenes, pero ahorita nos centramos mucho en la salud mental. Tratamos de que no lleguen a situaciones problemáticas, pero a veces también descuidamos algo muy importante que es de todos los días, la salud física. Díganos, ¿cuáles son los principales desafíos físicos que enfrentan hoy en día los adolescentes y jóvenes? Claro, es una muy buena pregunta. La vida realmente ha tenido muchos cambios para la adolescencia. La adolescencia como tal, la etapa del adolescente sigue siendo la misma y siempre ha sido la misma, ¿no? Empieza con una etapa prepuberal, 9 años, 10 años. Las características y los cambios fisiológicos y funcionales que se van dando no solamente en el cuerpo, sino en la disposición corporal, la composición, la autopercepción, el desarrollo de las características sexuales, pues esos nunca han cambiado y van a ser las mismas. Actualmente sí hay distintas características que han adelantado incluso o retrasado la presencia de las características sexuales, entre ellas la alimentación, el ejercicio y muchos hábitos que actualmente se tienen y, como bien dices, que influyen mucho en los adolescentes actualmente. Pero antes de tocar la adolescencia sí tendríamos que partir de que todo esto no es nada más la adolescencia. La adolescencia es una etapa de la vida muy importante, sumamente importante, donde a veces creemos que como el niño ya creció, bueno, pues hay que dejarlo, ya es independiente, que ser responsable, tiene que hacer cosas de adulto y le podemos estar dando ciertas responsabilidades que probablemente no tenga todavía la característica funcional, porque incluso tiene que ver con la función cerebral, que sea capaz de resolver ciertos problemas y necesita una supervisión. Es una etapa muy de riesgo y ahorita vamos a hablar algunas cosas de ellos, ¿no? Entonces, la alimentación, por ejemplo, puede retrasar o adelantar. El hábito de ejercicio puede adelantar o retrasar la aparición de la pubertad. Entonces sí son muchas cosas que han cambiado y que definitivamente por la vida que se lleva actualmente, pero esto viene desde niños, los hábitos que tienen desde la infancia. Tenemos que partir donde la primera escuela es la casa. Okay. Siempre la primera escuela, ¿no? Entonces aquí, más que enfocarnos un poquito en el adolescente, es ver también desde que nuestros hijos son niños, empezar estos hábitos saludables, ¿no? Para los papás que tienen niños pequeños, pues desde ahí van preparando a su hijo para la adolescencia. Y para los papás que ya tienen adolescentes, no es que no se pueda hacer nada, obviamente habrá cosas que se pudieron haber hecho, siempre existe así para es, todos no hay nosotros. perfección, Exactamente, siempre es. Y cada uno, de acuerdo a sus características familiares, tendrá que tomar acciones. Pero sí es importante que no perdamos de vista que esto es desde hábitos, desde pequeños. Hábitos no solamente de conducta, cómo responde, cómo se autorregulan,
qué hábitos tiene de orden, qué hábitos tiene de estudio. Eso se va dando desde siempre. Y ese es un reflejo de lo que pasa en la adolescencia. Entonces tenemos adolescentes con retos importantes. Por un lado, se ha acelerado, las redes sociales influyen en forma desmedida porque no hay un control de esto. Hay recomendaciones para el uso de tecnología que deberíamos de seguir en casa, tiempos fuera, no, por ejemplo, algo general, no tablets en las habitaciones, no celulares en las televisiones, no ninguna pantalla dentro de la habitación. Ok, muy bien, ni televisión. Ni televisión. Yo sé que es un tema aquí pues importante, creo yo que también ni dentro de la habitación de nosotros como padres de familia, me imagino, por la cuestión del ejemplo, ¿no? Que ahí los chicos, los adolescentes es lo primero, tú sí, ¿por qué tú sí? ¿No? Y ahí, bueno, ahí empieza una pelea, una lucha ahí de este tipo de hábitos, doctor. Bueno, y si nos vamos más específicamente, ¿a qué situaciones de riesgo pueden adelantar estos cambios que dice? Mira, vamos por pasos. La alimentación. Okay. Y tú acabas de mencionar algo muy importante. La alimentación es un aspecto fundamental para tener un cuerpo sano. Somos lo que comemos, aparte de lo que consumimos en redes, pero somos lo que comemos. El aspecto físico, funcional, depende de lo que estamos acostumbrados. Si estamos acostumbrados a comida rápida, a industrializada, empaquetados, vienen en sobres, están congelados, bueno, la vida ha hecho que esto a veces sea necesario. Así es. Pero definitivamente sí tiene una repercusión conocida sobre la salud en las personas en general, pero hablando del adolescente, tiene una repercusión importante. En los niños, por ejemplo, que consumen este tipo de productos, las famosas aguas embotelladas en plástico, cuando no están estandarizadas para no liberar sustancias, pueden afectar el desarrollo de la pubertad o adelantarla. Lo mismo muchos alimentos que se quedan impregnados con microplásticos, entonces sí tiene que ver la alimentación. Pero como tú bien dices, lo que comemos los papás pues va a ser lo que coma el niño, ¿no? A veces tenemos pacientes con problemas serios de sobrepeso, pero ves la dinámica familiar y esa es la que hay que cambiar. Es muy difícil a un adolescente, preadolescente, meterlo en cierto régimen dietético, incluso llevándolo al nutriólogo, no que no sea bueno, pero si no hay un cambio de hábito de todos en casa, pues esto va a ser muy complicado. Entonces es un reto para el adolescente llevar una alimentación adecuada porque él no la lleva, se la llevan. Entonces es importante que nosotros como papás tengamos en cuenta que debemos de procurar un hábito alimenticio en casa, lo que compramos, lo que preparamos. Las mamás trabajan, los papás trabajan, es una cuestión que se tendrá que contemplar y ver de qué manera cada familia lo tiene que resolver. Hay solo una figura paterna en casa, bueno, pues también se tendrá que resolver, lo tienen los abuelos, es otra forma. Cada uno tiene características distintas, entonces no hay una solución única, pero sí habría una directriz general, que sería comer sano y balanceado. Los grupos de alimentos, yo creo que todos conocemos el famoso plato del buen comer, que incluiría proteínas, carbohidratos, grasas y lo que son las frutas, verduras, leguminosas, que es donde vienen todos los nutrientes que necesita cualquier persona. Incluso no sería necesario suplementar a un niño si el niño tiene un hábito alimenticio bien balanceado en casa. Entonces aquí la recomendación es, bueno, la alimentación del plato del buen comer, y justamente iba a hacer una pregunta con respecto a eso, ¿no? Porque a veces los padres de familia decimos, híjola, creo que no cubre todas las verduras, todos los grupos del plato de buen comer, lo voy a suplementar con algunas vitaminas. No es necesario, sí come de forma balanceada. Ahora, vamos a suponer que no come de forma balanceada porque es complicado. Ajá. Sabemos las que somos mamás, a veces es complicado por el gusto, ¿no? Más bien no me gusta y todas esas cuestiones de los niños y adolescentes. Es recomendable suplementarlo, que tome vitaminas en caso de que pensemos nosotros que no, tenemos que llevarlo al médico para que sean recetadas. ¿Cómo es esa cuestión de las vitaminas, doctor?
Mira, es muy buena pregunta. No es que estemos peleados con eso. Obviamente hay casos donde puede requerir una suplementación específica incluso. Y precisamente por el tipo de alimentación, no sé si llamarle moderna, industrializada le llamaremos, pues sí puede haber carencias nutricionales. Yo creo que todo el mundo ahora está de moda la vitamina D, que todos tenemos deficiencia de vitamina D. ¿Y cómo es posible? Vivimos en un estado donde hay mucho sol. Quizá porque le sacamos la vuelta, ¿no? Quizá. Entonces tendrá que ver si hay situaciones. El hierro también es otra causa de deficiencia importante. Pero estos vienen en los alimentos, ¿no? El huevo, la leche, las carnes rojas, las leguminosas, etcétera. Entonces, si por algún motivo existe esa situación donde no hay una alimentación, sí tendría que tener una valoración previa el hecho de indicar vitamina C. Se puede tomar muy a la ligera y uno va a las farmacias y hay muchas vitaminas. Uno va no voy a decir centros comerciales y hay muchas vitaminas, los anuncios de televisión, vitaminas maravillosas, etcétera. Pero cada una de estas debe tener una indicación, porque hay situaciones muy específicas donde sí pudiese requerir o evitar cierto tipo de vitaminas, porque también existe la sobrealimentación con vitaminas, la intoxicación por ciertas vitaminas que no se desechan en el cuerpo. Las vitaminas conocidas más comunes, yo creo que todos hemos utilizado alguna vez, las tomamos y vamos a orinar y huele a vitamina, porque la mayoría son hidrosolubles, por ahí se desechan. Pero hay algunas otras que se almacenan en el cuerpo y que pueden tener efectos serios y pueden intoxicar a la persona. Entonces no son tan inocuas las vitaminas. Otros tipos de sustancias, los famosos omegas, que sí son muy buenos y han demostrado su utilidad. De hecho, están también contenidos en los alimentos y sí mejoran la concentración, mejoran el estado inmunológico, mejoran muchas cosas, la función cerebral, la función visual. O sea, sí existe ese conocimiento que sí se puede aprovechar y dar cuando está indicado. Siempre tiene que ser con una supervisión médica. Hay que hacer incluso estudios previos a un menor que va a recibir una suplementación por lo que sea, porque tiene bajo peso, porque no come bien, porque tiene sobrepeso, tiene una enfermedad previa, tiene un retraso en el desarrollo. O sea, cada uno de estos situaciones sí se tiene que particularizar y se tiene que dar un tratamiento específico. Okay. No existen las vitaminas. Sí existen, pero no se deben de usar así. Las vitaminas para todos. Eso no debe de ser. Se tiene que hacer una cuestión. Aquí la recomendación entonces es ir a realizar algún laboratorio, indicado me imagino que por el pediatra, por el doctor, para encontrar específicamente cuál es la vitamina que necesita. Sobre todo por su estado general, ¿no? Es en sí no cuantificar necesariamente las vitaminas, pero es un reflejo de cómo está, por ejemplo, la hemoglobina, okay, cómo están las plaquetas, cómo está la función respiratoria. O sea, sí hay formas que reflejan algunas carencias, ¿no? Doctor, y bueno, ¿cuál podría ser alguna de las características donde yo como mamá, digo, tengo que ir a realizarle laboratorios o con el médico para decirle que está sucediendo esto? No sé, puede ser ojeras, no duerme bien, ¿qué tipo de situaciones? Yo como padre de familia puedo identificar en mi casa para poder tomar la decisión de llevarlo al doctor. La recomendación en general y en los adolescentes sí es una supervisión médica por lo menos anual. Una revisión no solamente de exámenes de laboratorio, sino física. Su crecimiento físico me refiero a la estatura, al peso, su desarrollo, las características sexuales que van a ir apareciendo, que eso también es muy importante, porque dependiendo de la edad que empiece con esos cambios, incluso si empiezan en forma muy prematura, eso también es un problema y también probablemente se tendría que retrasar la pubertad. Okay. Por algunas situaciones que ocurren en la estatura, en el desarrollo, X cosas, ¿no? Entonces, o que se adelante. Entonces también es importante que todo eso sea supervisado. Entonces es una pregunta realmente muy general que tiene muchas características del estado de salud inicial. Si no se han hecho exámenes, me parece que es buena idea ir con un médico. Yo recomendaría con un pediatra, que es el especialista en niños y en adolescentes. Eso es algo muy importante. La pediatría llega hasta los 18 años. Okay. Es una pregunta muy común. Sí, así es. Una pregunta muy común. Oye, doctor, ¿y a qué edad te lo dejo de traer? Pues, pensamos, a veces, pediatra lo asociamos con niños, ¿no? Sí, cuando realmente es hasta los 18 años. La adolescencia es parte de la pediatría.
Entonces sí es importante que sí sea una valoración y sí, hacer exámenes anuales no es mala idea, pero hay que saber qué tipos de exámenes. Generalmente son generales, como su nombre lo dice, pero pudiera requerir algo un poquito más específico, tiroides, tolerancia de la glucosa, hemoglobina glucosilada, nivel de hierro, saturación transferrina. O sea, si hay exámenes específicos que pueden llegar a ser necesarios en cada niño particular. Y a veces, como padres de familia, bueno, vemos que nuestro hijo a veces no está saliendo bien en la escuela y pensamos que es otra situación social o le achacamos a otra situación y muchas veces tiene que ver con los hábitos, que no está durmiendo bien, que a lo mejor no se está alimentando bien. Entonces creo yo que ahí hay que primero voltear a ver eso y luego también pues analizar qué es lo que está pasando en la parte social, ¿no? Sí, es un conjunto de cosas. La dinámica primero del niño, cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, cómo socializa, cómo va en la escuela, o sea, el aspecto meramente de la persona adolescente, hombre o mujer. Socializa, tiene amigos, sale, cómo está en la escuela, cómo va el aprovechamiento escolar, cómo se ha venido desarrollando, tiene alguna deficiencia física, de movilidad, de comprensión, de hiperactividad, de insomnio, o sea, sí, son muchas cosas que pueden aparecer y que no necesariamente son enfermedades, pero sí son un foco amarillo que tendría que analizarse y descartar que no tengan alguna alteración, déficit de atención, algún grado de autismo, algún grado de desconcentración o inatención. O sea, sí hay características que puede presentar, pero que esas pueden derivar en otras cosas. Cuando un adolescente, niño, preadolescente, tiene alguna dificultad, por ejemplo, en el aprendizaje, muy específica, no quiere decir que tenga un trastorno serio, ¿no? Pero puede tener inatención. O sea, le cuesta trabajo tener atención. Acuérdense que hay quienes son visuales, otros son auditivos, otros cinéticos, etcétera. Entonces, a lo mejor al niño le cuesta trabajo ciertas cosas, pues, y le cuesta trabajo concentrarse. Pero eso, si no se analiza bien, no se descartan algunas situaciones que pudiese tener problemas asociados, y si no se maneja bien, este niño puede terminar con otra serie de problemas de autoestima, de ansiedad, de insomnio, no come bien. O sea, lo empieza a somatizar, empieza a manifestar algo que era único y empieza a tener otros síntomas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que los papás estén alertas, atentos. La adolescencia, el niño se está desarrollando todavía. Su cerebro no es maduro, no puede tomar decisiones de niño grande. Un niño de esa edad no le puedes dejar la responsabilidad, decirle, ¿fue tu responsabilidad? Pues sí, sí es su responsabilidad en el hecho de que hizo el acto. Pero el lóbulo prefrontal, que es el que nos ayuda a decir no, mesurar, sí. exactamente, pues no lo tienen desarrollado. ¿Por qué crees que los adolescentes hacen lo que hacen, pues? Y te quedas, ¿cómo es posible que hiciste eso? Pues sí, sí es posible, porque no ha desarrollado esa habilidad. Y también otra parte que no han desarrollado todo es lo que les da placer, los ganglios basales, el límbico, el hipocampo, etcétera, donde están sobreestimulados y por eso las dependencias a las redes sociales, a los celulares, a otras adicciones. Sí. Así es. Entonces, porque se liberan, todo tiene que ver con la dopamina, serotonina, la norepinefrina, neurotransmisor que se llama GABA y otra neurotransmisión que generalmente todo es ese tipo de estímulos externos, sean ilícitos o no. Y hay unas cosas que son lícitas como el alcohol y el tabaco y el vapeo, que también tienen efectos sobre el adolescente, ¿verdad? Que estimulan y liberan estos que inhiben o no inhiben y que por lo tanto se sienten sobreestimulados y es donde empiezan a sentir esa sensación de bienestar falso, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con la madurez que tiene el adolescente. No está maduro todavía, está en un proceso de... Y si a eso le unamos la autopercepción que pueda tener influenciada por la televisión, las redes sociales, por las series, por las películas, la mujer que te pintan en una película como la ideal, y ¿no? Las series de televisión que yo sí creo que debemos tener más cuidado con lo que ven los hijos en la escuela, las series.
las creencias que pueda tener una persona, una familia, etcétera, son respetables. En general, lo que podríamos conceptualizar como una familia tradicional, pues nunca la ves en la televisión, nunca la ves en las series. Siempre ves, por ejemplo, por ahí series donde están puros adolescentes, ¿no? Y intercambiando hasta parejas y andan acá y andan allá. Disfrutan la vida y se ve muy suave, ¿no? Entonces el adolescente se queda con esa idea. Okay. Pues, entonces, pero eso no es nada real, ¿no? Porque nunca sabe en qué trabaja, cuánto gana, si paga la luz, con qué come. O sea, las responsabilidades reales, ¿no? Entonces, siempre se les presentan situaciones de ese tipo, que son las ahora actualmente, lamentablemente, los más suavecitos, porque van subiendo de tono generalmente, y empiezan con escenas de otro tipo, ¿no? Entonces, sí debemos tener mucho cuidado con lo que se ve en casa. Y precisamente por eso, no tener pantallas dentro en donde no se puedan supervisar. Okay. ¿La tecnología es muy buena? Sí, es excelente. Y hay que utilizarla. Los médicos utilizamos la inteligencia artificial, nos ayuda muchísimo. El internet ha venido a revolucionar mucho esto, ¿no? Pero hay que saber cómo. Y hay que ir aprendiendo dónde y cómo buscar, porque a veces estás buscando una cosa y te aparece otra. Ni siquiera estabas buscando. Entonces, sí es importante, y en ese sentido el adolescente es muy vulnerable. Cómo se autopercibe físicamente, qué estándares la persona atlética, fuerte, y todos los adolescentes masculinos quieren ser así, ¿no? Y la delgada, modelo, y todas las mujeres quieren ser así, ¿no? Entonces sí es algo que es importante, pero eso va a suceder cuando se pierde un rumbo que los guíe a ellos. Ellos necesitan una guía, siempre, un modelo. Y a veces los papás dejamos de ser modelo porque nos ven los defectos, desde hace rato ya nos ven los defectos, ya no somos los ideales, nos peleamos con ellos. Yo algo que les recomiendo mucho a las mamás es que elijan las batallas. Las batallas. Sí, porque no puedes... un hijo no es un celular, no es un CPU que vayas a programar, le des clic y va a hacer lo que tú dices. Eso no es cierto, eso no va a suceder nunca, ¿no? Y a mis pacientes adolescentes les digo, es tu mamá, ¿qué querías? Pues se va a pelear contigo, pero se pelea porque te quiere, ¿eh? Y porque le interesas. Entonces es algo que tú también debes entender y coopera. Doctor, y hay una batalla todas las mañanas. Sobre todo cuando están entrando en quinto, sexto de primaria, secundaria y parte de la preparatoria, al final de cuentas adolescentes, con el desayuno. Muchos de nuestros adolescentes, de nuestros hijos, no quieren desayunar. Dicen que no tienen hambre, otra que se les revuelve el estómago y odian el huevo. Yo no sé en qué momento empiezan a odiarlo. Y creo yo que es un alimento muy bueno. Ahorita nos platica a lo mejor un poquito de qué desayunos pueden tener nuestros adolescentes. ¿Qué hacemos? Porque a veces esa batalla, pues, si empezamos a luchar, nos pone un poquito ya de malas todo el día y empieza el día mal con nuestros adolescentes. Y a veces decimos, ok, no desayunes, vete a la escuela, vámonos. ¿Es recomendable? ¿Qué sucede en esa parte del desayuno? ¿Qué podemos hacer? Mucho se habla ahora del desayuno intermitente. Así es. Que no necesariamente es malo, dependiendo de qué edad y para qué sea. La adolescencia no es una etapa, y la preadolescencia y la infancia no es una etapa donde el ayuno intermitente se aplique. O sea, ahí no. Okay. Sí está súper contraindicado. Un adulto lo podrá hacer, y etcétera, dependiendo de las enfermedades que pudiera tener. No, definitivamente el desayuno es un alimento importante. ¿Por qué? Porque, bueno, no sabemos a qué hora cenó y qué cenó y cómo cenó. Entonces viene de un ayuno, no nada más de la mañana. Quizás de la tarde, noche, ¿no? Sí, okay. No sé si cenó y si medio cenó o agarró no voy a decir marcas, unos cereales esos de caja que atraen colores. Pues eso no es comida, ¿no? Azúcar. Entonces, el ayuno se prolonga más. ¿Ah? Entonces, sí es importante un snack, un desayuno. Y sobre todo si van a la escuela, pues ¿cómo va a rendir un niño si no comió, ¿no? O sea, ¿de qué sustrato va a agarrar su cuerpo? Pues más que de sus reservas. Y por eso les ponen anémicos, y por eso les baja el zinc, y por eso les baja... O sea, sí hay deficiencias. Por eso hablamos hace un momento, no es que no haya, no, sí hay y pudiesen utilizarse. No son un sustituto porque no son astronautas para andar comiendo con pastillas. Uh-huh. Eso
Es importante también decirlo. Entonces, lo que se tendría que hacer es negociar. Con un adolescente se tiene que negociar. Imponer, hay 4 temas álgidos para imponer, solamente 4. La prostitución, las drogas, el alcoholismo y la pornografía. Esos temas álgidos no son negociables. Ok, muy bien. ¿Y sabes qué? No. O sea, porque deben tener claro. Así pues, es. No necesitas tú decirles, porque todo el mundo les dice que está bien. Todo el mundo externo, pues. Y no me refiero a personas, medios de comunicación, políticas que se han realizado ahora, que han cambiado, muchas cosas, ¿no? Pero esos temas son los verdaderamente importantes. Fuera de eso, pues es negociar cualquier otro tema, ¿no? Intercambiarlo. Okay. Bueno, vamos viendo, o sea, los hombres. ¿Quieres ponerte así? Bueno, ¿qué quieres desayunar? Porque tienes que comer proteína, ¿no? ¿Quieres ir vamos a ir al gimnasio. Ahorita hablamos más o menos a qué edad tienen que ir al gimnasio. Vas a ir al gimnasio, pero tienes que comer proteínas. ¿Sabes qué? No, el polvo ese no, porque no se recomiendan los suplementos de creatina, por ejemplo, que está de moda. Y de proteína en polvo no, entonces, para un adolescente. No. Aparte de que primero la seguridad del producto. Okay. Tantos cosas que pueden tener y que no están registradas en el producto como tal, no. Proteína en polvo, no. La proteína viene en el huevo, viene en el pescado, viene en cualquier carne, viene en las leguminosas, etcétera, ¿no? Entonces, sí se puede intercambiar. De hecho, yo tengo pacientes así que me piden y el adolescente sí entiende. Entiende tal vez a una persona externa y eso es algo que también se pudiera hacer. Porque la situación de dinámica en casa, pues es a veces desgastante desde el punto de vista que sí hay muchas discusiones naturales, nada del otro mundo, generalmente algo sano, pues es así, ¿no? Entonces a veces sí escuchan a alguien externo, llévalo a un nutriólogo, ¿quieres? Ok, perfecto, vamos con un nutriólogo que te dé una dieta de deporte, ¿quieres estar? Perfecto, con las niñas igual, ¿quieres? Qué perfecto, vamos a ver qué vamos a comer todos en casa, y ahí viene el otro. Vamos a hacerlo. Y es la manera de negociar. Okay. Y yo te pudiera decir por experiencia mía, es que el adolescente, dependiendo de cómo lo abordes, es más fácil que te escuche o no. Si ya vas imponiendo, pues ya no vas perdiendo. Okay. Pues ni siquiera vas ganando ni perdiendo, simplemente no te va a escuchar. No va a haber respuesta. Si quieres que haga algo a la fuerza, hay cosas como los 4 temas que yo eso sí. Pero fuera de esos, pues yo creo que tienes que negociar, ¿no? Me parece que es importante hablar. Cuando hables con un adolescente, no tardes más de 5 minutos. Tienes primero que pensar bien lo que le vas a decir. Concreto. Sé concreto, y más si es hombre. Sé concreto. Y le dices el mensaje claro y corto. Okay. Ya, porque después ya no te va a escuchar. Doctor, y a veces, ni así, ¿no? Ni queriendo ir, aceptan el desayuno, un licuado. ¿Se permite de frutas? Que se puede, sí, plátano, y le puedes fresa, echar ahí el huevo. Pues incluso antes, en mi época nos echaban el huevo en el licuado, ¿no? Entonces, sí, claro, lo puedes hacer. Sí, no, es que sí hay formas. Preferentemente que vayan con algo en el estómago, ¿no? A que digan nada. Sí, y vas negociando, ¿no? Y lo llevas a hacer examen, lo llevas al pediatra, y generalmente no les gusta. Pues no estás comiendo, ¿qué quieres que haga yo? ¿No? Te tengo que checar a ver qué. Y pues van aceptando. Tiene que ser poco a poco. Ok, muy bien. Cambiar un hábito de un día para otro es complicado, ni para los adultos. Así es. Lo hace. Entonces el adolescente, pues tampoco, ¿no? Entonces tienes que ir intercambiando cosas, no cediendo la autoridad, porque la papá, mamá, la figura que esté arriba, pues es la autoridad. Pero si vas negociando y en lugar de querer que ellos suban a tu nivel, pues tú te bajes un poco al de ellos, ¿no? Eres consciente, sabes cómo lo vas a hacer, lo tienes que pensar antes de hacerlo. Por eso vuelvo a insistir, antes de decirle algo tienes que pensar bien lo que le vas a decir. Porque si tienes un arranque y le dices cosas, nadie va a salir ganando ahí y lo que querías que pasase no va a pasar. Entonces es importante. Otra pregunta también muy común entre nosotros los padres de familia es el gimnasio para nuestros adolescentes. Escuchábamos, me acuerdo yo que decían que si ibas muy pequeño, no crecías. ¿Es verdad? ¿A qué edad es recomendable hacer peso específicamente? O si es recomendable mejor otro tipo de
de actividad, algún deporte? Platíquenos. El deporte debe de estar siempre Desde niños. integrado desde niño. Ok. Antes de los 7, 10 años de edad, nada de peso. Ok. Es su cuerpo. Brincar, saltar, gimnasia pueden hacer, natación, básquetbol. Después de esa edad pueden empezar a tener algo de peso cuando se usan balones o instrumentos para el deporte que ya pesan. Bueno, se pueden hacer, pero no pesas. Okay. Y digamos que después de los 18 años ya pudieran, y esto tiene una razón de ser, y tendría que tener una valoración previa médica, porque tendríamos que conocer su desarrollo. Y volvemos a lo mismo, las características sexuales, si ya aparecieron o no. Porque eso tiene que ver con su madurez ósea, osificación, la madurez de los cartílagos, y el ejercicio libera ciertas sustancias y hormonas que también alteran el desarrollo. Entonces, sí es importante que antes incluso de que se decida hacer ejercicio tuvieran una valoración. Si lo desea hacer incluso el niño antes, la edad ósea a lo mejor no es la adecuada y se va a lesionar las articulaciones. O a lo mejor ya está un poco más maduro y pudiese ser ciertas características. Y lo otro, con un entrenador adecuado. Es muy común y eso también me ha sucedido mucho en la consulta. Doctor, es que el entrenador, y veo los ejercicios que le ponen, y les empiezan a vender sus productos, porque luego venden productos, pues eso ya pierde seriedad, ¿no? Ya pierde seriedad. Yo creo que tendrían que supervisar, vigilar. Entonces, peso es después de 17, 18 años, siempre y cuando tengan la madurez ósea adecuada. Puede ¿no? ser que hasta mucho después. No, generalmente no es después. Okay. Pudiese ser antes, pero tendría que ser ver siempre la madurez ósea. Eso es bien importante. Si su cartílago de crecimiento está maduro o no. O sea, si existe o no existe, porque si tiene el cartílago de crecimiento y levanta peso, se va a lesionar, y se va a lastimar. Entonces, y las articulaciones son muy lábiles y va a terminar lesionando. Entonces no es un mito, es una realidad no es un mito, que si se hace antes el peso, sí es verdad. Antes pues del desarrollo, ¿no? Lesionas porque está en desarrollo. Okay. Es como querer, no sé, meter un carro a que se meta a navegar. Pues el carro no está hecho para eso, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, si lo modificas, bueno, eso sería la adolescencia, la modificación, va a poder hacerlo, ¿no? Pero mientras tanto, no. Bueno, doctor, ¿algo que quiera agregar ya para terminar? Pues mira, yo solo diría que para aquellos papás, voy a retomar un poco, que tienen niños y que puedan escuchar esto desde casa, los hábitos, las rutinas, límites, escuchar en la consulta a veces comentarios como, ay doctor, ya no puedo con él, no sé qué hacer con él, y volteo a ver y es un niño de 2, 3 años, con los papás bromeo y les digo, oye, imagínate cuando tenga 15, si no puedes ahorita a los 2, 3, 4, 5 años, pues no vas a poder con él a los 15. Entonces debes tener hábitos, rutinas, y las necesidades que va teniendo cada etapa de desarrollo son distintas. Habría que estudiar, hay libros muy serios que te pueden ayudar a cualquier papá y de distintas etapas. Hay una serie de libros que se llama Hacer Familia y que habla sobre el desarrollo de los niños a distintas edades y te da tips muy valiosos sobre cómo puedes abordar cualquier tipo de problema, incluso de adicciones. Entonces, son libros muy buenos. Es algo que a veces descuidamos, no nos informamos y hacemos y repetimos historias, ¿no? No es que no sean buenas, son buenas, pero a veces complementarlas con algo de lectura no sería nada malo. Bueno, doctor, muchas gracias. Y bueno, queda abierta la invitación para que venga y platique con nosotros sobre otros temas que quedaron aquí pendientes. Sí, claro, el uso del vape. ¿Qué pasa si mi hijo lo utiliza? También repercute en la salud, eso lo sabemos, pero a lo mejor específicamente qué es lo que le sucede. Moda, El alcohol también es otro tema. Pues me imagino aquí, la recomendación es cero utilizarlo en esa etapa del desarrollo. Cero. Sí. ¿Podría ser un tema también efectos de no negociable? Sí, yo diría, y sobre todo a cierta edad, ¿no? Y con cierta responsabilidad. Pero aquí venimos al ejemplo. No tomes y llega el papá tomado, ¿no? Manejando. No manejes y tomes. La mamá acaba de echar unos vinitos y
No porque se haya embriagado, pues, Así es. pero tomó y Y maneja. manejó. ¿Cómo le dices a tu hijo, oye, si tomas no manejes, eh? O sea, ese tipo de situaciones. Alguna vez me tocó, cuando mis hijos eran pequeños, ¿no? Y todavía estaban en la secundaria. Una fiesta se organizó. Y la fui a recoger y me asomé a la ventana. Había bebidas alcohólicas en la mesa. Entonces, la congruencia y el ejemplo es básico. Si no hay congruencia y ejemplo, tú lo dijiste hace rato, pues oye, pues tú lo haces. Específicamente en el vapeador, doctor, ¿qué consecuencia trae en nuestros adolescentes y jóvenes? Hemos escuchado muchas historias de que caen al hospital porque hay una situación en los pulmones. ¿Es verdad o no es verdad? Aquí, platíquenos. Claro, mira, el vapeador se creó supuestamente para las personas que tenían el hábito de fumar y que se iba a ir retirando el tabaquismo, ¿no? Pero esto fue al revés, ¿no? Se prohibió el tabaco, pero el vapeo no tiene control. Y no nada más eso, sino que se ha extendido y cada vez más pequeños usan el vapeo. Desde los 12 años empiezan a usar. Hay estadísticas que dicen que hasta de los 10 años empiezan a usar vapeador. Depende del entorno social, depende de la familia, depende de muchas cosas. Pero si es algo que se ve tan inocente, pues es vapor de agua, son de sabores, saben ahora no sé qué y huelen a no sé qué. Siempre, ¿no? Pero jamás, y esos no tienen, no sé qué tanto funcione las cajetillas de cigarro, que puede provocar cáncer, parto prematuro, etcétera. Y el vapeador no tiene nada, ¿no? Entonces no hay ninguna alerta y se vende en cualquier lado y lo puede conseguir cualquier persona. ¿Pero qué contiene? ¿Qué sustancias están integradas ahí? Por lo menos nicotina. La nicotina pues causa daño, eso lo sabemos, un proceso inflamatorio. Si antes causaba enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que así se llamaba en las gentes adultas y que terminaban con oxígeno y con los pulmones no funcionales y no pueden respirar, imagínate ahora que están empezando a utilizar desde adolescentes. Seguramente vamos a tener jóvenes están infartando, jóvenes son obesos, jóvenes son hipertensos, jóvenes son diabéticos. O sea, todo esto ha venido cambiando y con el vapeo va a suceder exactamente lo mismo. Proceso inflamatorio y la enfermedad pulmonar que causa y la lesión pulmonar que verdaderamente causa, como no la vemos, no la sentimos, pero si a ese niño que vapea y lo hace en forma no controlada, pues nadie controla eso, y lo hace desmedido, que generalmente lo hacen así, ponlo a correr, ponlo a jugar básquetbol, ponlo a nadar, donde tenga que ser algo aeróbico. No va a poder, va a empezar problemas de fatiga, cansancio, mareos, incluso puede repercutir en su estado de rendimiento escolar. Hace rato mencionabas del rendimiento escolar. Bueno, pues también repercute en el rendimiento escolar, además de que abre el espacio o el inicio para otras drogas. Eso es súper conocido. El que empieza a usar alcohol, tabaco o vapeo es la puerta de entrada para otro tipo de sustancias. Y de hecho, cannabis hay en el vapeo también, ¿no? Entonces, y ahora que se legaliza y que no es mala y que es buena y que es hasta vegana, casi andan diciendo, pues sí, pero ¿cuáles son los efectos verdaderamente? Es que tiene menos efectos que el tabaco y eso no justifica porque es inhalante y tiene efectos y tiene consecuencias y tiene adicciones y tiene tolerancia. Entonces, sí, definitivamente es algo que se ve tan normal, tan habitual, a donde vas, ahí están los jóvenes vapeando, ¿no? Entonces, es algo tan desmedido que sí nos va a dar problemas serios a nivel pulmonar, hipertensión también, problemas de arritmias cardíacas. Es muy común que te lleven a los niños ahora con problemas de hipertensión y arritmias. Les palpita el corazón. Pero ya empiezas a interrogar cómo es la dinámica, qué usan, etcétera. Y a veces ni siquiera los papás saben que están vapeando o que usan bebidas energéticas. Esa es la otra cosa que también habría que café, controlar. doctor, no sé, la cafeína también. Que vienen las bebidas energéticas, la taurina, vienen estimulantes que vienen ahí, y el vapeo también es. Entonces, todo eso afecta a la salud cardiovascular y pulmonar, hepática. Entonces, de que tiene consecuencias, tiene consecuencias. ¿Que no las sienten? No, pero va a llegar el momento donde lo van a sentir. Lamentablemente, cuando lo sientan, ya no va a haber mucho que hacer porque la lesión ya está instalada. Se podrá tal vez en un futuro hacer alguna otra cosa, pero por el momento
En 10, 15, 20 años tendremos Lo más generaciones seguro. con problemas, me imagino, cardiovasculares, Imagínate pulmonares. vapear 10 años, o sea, alguna consecuencia vas a tener, ¿no? Obviamente. Por lo menos hipertenso o con problemas de arritmias vas a estar, ¿no? Y no se diga los problemas pulmonares, ¿no? La limitación física que vas a tener. Y si eso es a los 30 años, ahí te quiero ver a los 40, a los 50, y si la esperanza de vida es mayor, no sé si vayan a llegar. Y en el crecimiento, en el desarrollo físico, crecimiento también repercute el vape. Lo que pasa es que el hábito que tenga el adolescente, generalmente, y no es una regla, pero un adolescente que vapea, es un adolescente que generalmente toma, es una gente que también anda en la fiesta, es una gente que, o sea, Que anda quizá en no ese haga tipo. ejercicio, algún deporte, y bueno, Entonces, es una serie de situaciones que van acompañadas, es no solo el vapeo, sino todo lo que va alrededor incluso, ¿no? ¿Quién no vapea? Pues ahí vemos al que ganó la medalla de oro en clavados, clavados, ¿no? así es. Y no le hacen tanta publicidad. Y al artista que rompió una computadora, salen memes, ¿sabe? Y todo el mundo lo quiere imitar. Entonces hay una discordancia, no hay un modelo adecuado a seguir, ¿no? Y podemos seguir a alguien que vapea, que toma y que se mete cosas y que rompe una computadora, pero el atleta que hizo algo bueno, medallas de oro que se han ganado en tiro con arco, sonorenses, ¿dónde está ese modelo, no? ¿Por qué no se difunde más eso, no? Entonces, y no nada más por parte de las cuestiones de políticas públicas, que sí hay, pero no son suficientes en casa. De todo esto es trabajo en casa. Bueno, pues muchas gracias, doctor Galván. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, lo invitamos a episodios de nuestro podcast para que platiquemos más sobre temas que creo yo que son de suma importancia para la salud de nuestros adolescentes. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Conectando Generaciones, Escuela para Padres de Preparatoria y Universidad Unilíder. No olviden darle like, seguirnos, suscribirse en nuestro canal de YouTube. Nos vemos el próximo episodio. Estudio D. Dale voz a tus ideas en Estudio D.